fantasmagórica de este pintor alcanza el máximo de su imaginación vertiginosa en el tríptico de las delicias. No hay un tríptico en toda la pintura universal más rico para toda clase de interpretaciones, de recreaciones, de gran alimento para la poesía. Veo muy claro la dualidad del premio y el castigo, ¿no? El lado derecho del cuadro es la actitud ideal, la actitud contemplativa. La parte central, el mundo que vivimos ahora, la carrera loca es hacia la nada en que estamos todos pues, sumidos, ¿no? Y la parte izquierda del cuadro, que es lo que a mí más me gusta, mucha alegoría y veo que es el castigo y el miedo que la civilización nuestra nos infunde, ¿no? No, this picture of Bosco seems to me extraordinary, especially for the contrasts. I find, for example, well, it seems to me that perhaps Bosco hated music because most of the instruments of torture that seem to appear, they're actually instruments that are musical instruments. Este cuadro del Bosco del Jardín de las Delicias, dividido en tres partes, es una representación muy clara de la obra del Bosco, que tiene un carácter moralizante y representa una tremenda ruptura dentro de la línea pictórica que están siguiendo sus contemporáneos, en cuanto a que plantea una serie de críticas diferentes, plantea una crítica concretamente a la sociedad de su época, y es una ruptura bastante fuerte con la producción que se está dando en su época. Yo lo que veo en el cuadro es una estructuración perfectamente definida, un equilibrio totalmente estable en la creación del mundo, que es el primer tema. Luego ya el segundo tema, que es propiamente el Jardín de las Delicias, que se ve todos los placeres que puede haber en la tierra, tanto por las formas estas que se ven de vulvas, y eso puede ser una relación con el tacto, luego la relación entre hombre y mujer, todo diferente. Y luego ya el segundo sería una composición, el tercero que diga, una composición sobre el resultado de todos estos pecados, toda esta serie de relaciones que tenemos. Este cuadro del Bosco podemos ver que es un tríptico, está despintado al óleo y es muy difícil de comprender lo que significa porque mucha gente ha dado sus opiniones, pero nadie ha sabido en realidad lo que quería decir. Es surrealista y es de los primeros inicios que tenemos del surrealismo. Podemos ver que hay unas fresas tiradas por el suelo, que eso significa el amor sexual, ¿no? También podemos decir que, por ejemplo, los huevos y todo eso, todo está encerrado como dentro de las personas, ¿no? Están todas las personas, aunque tengan libertad para hacer muchas cosas, están como encerradas dentro de una cosa que nunca se acaba, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, en el centro, que hay como un círculo que nunca se acaba, que todo el mundo va alrededor del círculo. Ese cuadro representa la humanidad conducida por los instintos simbolizados por los animales, porque cada animal aquí, por ejemplo, representa un pecado. Y también, por ejemplo, girando en torno a un estanque de mujeres, por ejemplo, a un estanque de mujeres que tienen en relación con concupiscencia y lujuria. Saca los símbolos que hace sobre todo en la última parte del tríptico, sobre todo la oreja, y que significa la imprudencia, o también signos de rechazo a la sexualidad en lo del pecado. A mí la parte más importante me ha parecido la primera, porque hay dos símbolos que son la fuente de la vida, que puede ser esa fuente que hay en el medio, que marca como la simetría del cuadro, o también ese árbol que es una especie muy rara, que es de la izquierda, y ahí demuestra la originalidad que tenía el Bosco, porque es una cosa que no se había hecho nunca hasta ahora. Una de las características del estilo flamenco es el detallismo que hay en el dibujo, que el Bosco lo enfoca no en el dibujo, sino en el significado de cada tema. Y que hay una variedad enorme de temas, porque te puedes quedar mirando el cuadro una cantidad de tiempo y siempre sacarás algo, como por ejemplo en la parte del infierno, ese apartado que es el trono, no sé, debe ser como el rey así, que simboliza el poder del rey que se va devorando a todos los pecadores. No, en este tríptico del Bosco se puede observar en la primera parte la creación del hombre y el paraíso. En la segunda parte ya es la vida terrenal, donde podemos ver toda clase de pecados, y podemos ver unos edificios frágilmente construidos con vigas de cristal que pueden
que pueden simbolizar la fragilidad de la vida terrena. Todo esto está con gran detallismo, abundancia de animales que a veces son mitológicos y simbolizan el pecado. Ya en la tercera parte podemos ver el infierno. Con tonos más oscuros hay una gran utilización de los colores, la luz, las sombras, y podemos ver en el infierno, se le llama infierno musical porque está repleto de instrumentos musicales, con el cual el Bosco simbolizaba que la música podría ser digamos, una vía para el pecado. En este tríptico, sobre todo en la tabla central, el Bosco nos muestra el desnudo, la libertad sexual, pero sola, ¿no? A diferencia de en otros cuadros que lo junta con el pecado, el robo, y esto dio pie a que en su época se pensara que pertenecía a una secta adamita que buscaba el retorno a la inocencia del inicio del hombre. Tiene influencia en los pintores surrealistas del momento y más concretamente, pues por citar alguno, pues Dalí, en lo que se aprecia la fantasía, la minuciosidad y el desnudo. Con una técnica realista y luminosa y con un propósito moral, el de ridiculizar los vicios humanos, el Bosco crea un mundo de desbordante fantasía que incluso hoy en día resulta difícil de descifrar. Una de las cosas que más me llaman la atención es que abundan la diversidad de razas, como aparecen negros, blancos y que no ha olvidado nunca el tono surrealista que da a sus cuadros. La composición central queda bastante bien señalado, o sea, el triángulo, la parte de arriba, el círculo que rodea todo el lago y el rectángulo de abajo, que es el significado de estado, ¿no? de creación y de razón de vida, ¿no? Y luego la fuerza de composición junto con el color, cómo ha mezclado estos rojos, los verdes y los azules, componiéndose el cuadro y dando una fuerza increíble. Para mí el Jardín de las Delicias del Bosco es en sí mismo un objetivo fundamental para volver nuevamente al Museo del Prado. Pienso que de todas las obras que aquí se recogen, que son, en fin, muchas y muy importantes, esta obra, rememora a uno aspectos oníricos y psicoanalíticos que son realmente impresionantes. Creo que en fin, hay que contrastar lo atípico de la obra del Bosco dentro de su época. Creo que realmente es un individuo incomprendido en su época. Creo que hay que destacar sobre todo su imaginación, pero además una técnica pictórica que yo creo que todavía han de pasar 4 o 5 siglos más para que vuelva nuevamente a finales del 19, principios del 20 a reproducirse. Yo quiero confirmar un poquito lo que ha dicho este señor sobre los elementos oníricos. En cuanto sabemos que uno de los más grandes estudiosos del Bosco, precisamente Charles Tourney, habla de los elementos oníricos y de las connotaciones prefreudianas que hay en este cuadro. Este cuadro, yo estoy haciendo un estudio sobre el Bosco y tiene una lectura, como todos los trípticos del Bosco, desde izquierda a derecha. En la tabla de la izquierda se representa, como bien se ve, la creación de Adán y Eva. Hay unos elementos interesantísimos en esta tabla, como son estos bichos que están precisamente delante de Dios creador y de Adán y Eva. Esos bichos, como hemos visto en otras pequeñas tablas de las tentaciones de San Antonio, representan las tentaciones. Y el hecho que están ahí delante de esta figura nos indica el maniqueísmo del Bosco. La teoría maniquea dio origen a muchas herejías medievales y el hecho que el demonio, la tentación, sea posible justamente delante de Dios, dice precisamente esta división maniquea que hay entre el bien y la naturaleza que está corrompida y llena de tentaciones. En la tabla central hay quien ha contado varias figuras, unas 400 figuras, y naturalmente después que el hombre tiene esta tentación, es implícita en la naturaleza, no puede a menos que caer en el pecado, y representa sobre todo el pecado de la carne, contrariamente al cabo del heno que representa los bienes terrenos. En la última escena, después de tanto pecar, es consecuencia normal el infierno. La figura central, que es el hombre alquímico, es una representación y autorretrato, por lo visto, del Bosco mismo. Y él en colocarse a sí mismo en el infierno, se representa como pecador. Ahora el pecado del Bosco, del que se autoacusa, es un pecado de orgullo científico. El alquimista pues es un hombre que él considera orgulloso y él seguramente ha sido alquimista antes de pertenecer a la logia como es sabido que perteneció. La parte del tríptico que trata del infierno
vemos cómo están representados los pecados que ha cometido cada ser en el mundo. Los animales es una representación también como fruto del pecado y las frutas son como los caracteres sexuales del hombre. El pintor da aquí una estructura al cuadro en unos planos un poco horizontales en donde plantea las distintas escenas de adulterio del hombre. Yo pienso que no se trata de una perspectiva arquitectónica, sino más bien de una arquitectura de tipo espacial. Está situado en planos, pero de tipo aéreo. Está situado en planos, pero en planos horizontales. Trata de reflejar aquí todo lo que representa el mal y todo lo que supondría aquí, en la tercera parte del cuadro, todo lo que supondría el final y la consecuencia de esta serie de vicios que se han realizado. También viendo el cuadro podemos ver que es un tanto surrealista, o sea, que rompe con los contemporáneos de la época. Y podríamos decir que el Bosco es el padre del surrealismo. Desde mis primerísimas visitas al Museo del Prado en 1917, recién llegado a Madrid de la Bahía de Cádiz, me llamó profundamente la atención este pintor, al que amé cada vez más a todo lo largo de mi vida y más aún en la distancia durante mis 39 años de exilio. Holandés, nacido a mediados del siglo XV y muerto en 1516, este extraño y maravilloso visionario Hieronymus Bosch, conocidísimo en España por el Bosco, fue muy amado por diferentes razones de las nuestras por el rey Felipe II, quien llegó a colgar algunos cuadros suyos en sus habitaciones y en la sacristía del monasterio del Escorial. La obra fantasmagórica de este pintor alcanza el máximo de su imaginación vertiginosa en el tríptico de las Delicias, cuyo centro, llamado el Jardín de las Delicias, se halla entre los paneles laterales dedicados respectivamente al paraíso terrenal y al infierno. No hay un tríptico en toda la pintura universal más rico para toda clase de interpretaciones, de recreaciones, de gran alimento para la poesía. Aquí suceden las cosas más locas que pueden visitar la mente de un hombre. Goya extrajo materia para algunos de sus disparates, y todos los surrealistas, tanto pintores como poetas, lo frecuentaron, lo reactualizaron, haciendo de él el máximo creador de sueños, de pesadillas oníricas, de sucesos inesperados, capaces de marcar nuestro recuerdo para siempre. Sabemos muy bien que el Bosco alimentó sus visiones en pasajes de la Biblia, en la ronda de los bestiarios apocalípticos de la Edad Media y en estampas y proverbios populares. Por el centro del jardín corren en tropel hombres dislocados, montados sobre animales que simbolizan toda clase de pecados. Dentro del dramatismo que se halla en este tríptico del Bosco, se desprende para mí como cierto humor, cierta graciosa burla que hacen pensar en una verdadera orgía de apariciones infantiles, de caprichos surreales, surgidos al conjuro de una batuta musical, de una varita mágica accionada por el diablo. Los objetos de la invención del Bosco son objetos que a veces podemos encontrar en medio de las calles de nuestras ciudades modernas. Hay grúas, andamios, aparatos para las soldaduras autógenas, extrañas carretillas, palanquetes y picos perforadores para extraer la tierra. Allí, o allá, mejor dicho, en los años en que yo escribía mi libro Sermones y Moradas, me sorprendía encontrarme en medio del nocturno de las calles desmontadas con raros aparatos, verdaderas tentaciones del Bosco que muy bien hubieran podido figurar en el mundo de sus memorables visiones pictóricas.
¿Cómo hay, me pregunto, que mirar esta creación única y genial del pintor holandés? Visitándola en el Museo del Prado a ser posible cada día, deteniéndose cada vez ante ella, descubriendo constantemente ese mundo de delicias, de deliciosos horrores infernales que le llevan a uno al paraíso y los vergeles bellamente coloreados, en donde pasan toda clase de sorpresas, toda clase de maravillas, toda clase de libertad creadora, una graciosa fiesta auroral de todos los sentidos, una especie de adivinanza que nos conduce a rejuvenecernos permanentemente, a sentirnos cualquier fabuloso personaje de las delicias de su jardín inmortal. Mi mejor retrato del Bosco se halla en este poema que le escribí hace años. El diablo cicudo, jipelimbrudo, cornicapricudo, perniculimbrudo y rabudo, zorrea, pajarea, mosquiconejea, humea, ventea, peditrompetea por un embudo. Amar y danzar, beber y saltar, cantar y reír, oler y tocar, comer, fornicar, dormir y dormir, llorar y llorar. Mandroque, mandroque, diablo palitroque. Pío, 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 cabalgo y me río. Me monto en un gallo y en un puercoespín, en burro, en caballo, en camello, en oso, en rana, en raposo y en un cornetín. Berijo, berijo, diablo garabijo, amor hortelano desnudo, oh verano, jardín del amor, en un pie el manzano y en cuatro la flor, y sus amadores, céfiros y flores y aves por el ano. Pirojo, pirojo, diablo trampantojo, el diablo, liebre, tiebre, no tiebre, si pilipitiebre, y su comitiva, chiva, estiva, si pilipitriva, cala en pala, de sala tras pala, puñala con su lavativa. Barrigas, narices, lagartos, lombrices, delfines volantes, orejas rodantes, ojos boquiabiertos, escobas perdidas, barcas aturdidas, vómitos, heridas, muertos. Predica, predica, diablo pilindrica, saltan escaleras, corren tapaderas, revientan calderas, en los orinales letales mortales, los más infernales pingajos, zancajos, tristes espantajos finales. Guadaña, guadaña, diablo telaraña, el beleño, el sueño, el impuro, oscuro, seguro botín, el llanto, el espanto y el diente crujiente sin fin. Pintor en desvelo, tu paleta vuela al cielo y en un cuerno tu pincel baja al infierno.